Muy buenos días. Para RGB.com, Apuestas y Casino Online, es un placer inmenso ver este salón lleno de tanta energía, tanto talento y sobre todo tanta pasión por el fútbol. Hoy nos une un tema que nos corre por las venas, que nos hace vibrar con cada jugada y soñar en grande, nuestra selección vinotinto. Antes de dar inicio a este apasionante conversatorio, quiero extender un cálido saludo y agradecimiento a las personalidades que hoy nos honran con su presencia. Le damos la bienvenida y un especial agradecimiento por haber cedido este hermoso salón para este evento al doctor José Manuel Ferreira, presidente de la Junta Directiva del Club Portugués Venezolano de Guayana. Gracias, doctor Ferreira. También le damos la bienvenida al señor Manuel Bolívar, tesorero de la Junta Directiva del Club Portugués Venezolano. También bienvenida al señor Rafael Márquez, comunidad de la semana, la voz oficial del club. Y por supuesto, saludamos con mucho cariño al profesor Rogelio Márquez, coordinador ejecutivo del Centro Portugués y director de la Academia Portugués y que con su empeño y dedicación logró que este evento se pudiera llevar a cabo en estas instalaciones del Club Portugués Venezolano de Guayana. Profesor, es un gusto tenerlo aquí. Para comenzar formalmente este acto, dejamos en el uso de la palabra al doctor José Manuel Ferreira, presidente de la Junta Directiva del Club Portugués Venezolano de Guayana. Buenos días a todos. Quisiera iniciar dándole las gracias a Casino Online, mi amigo y socio acá del centro, al señor José Chirino, amigo personal, por habernos permitido tener esta mañana este conversatorio que tanto nos mutua y tanto nos une. Quisiera darle también en nombre de la Junta Directiva del Centro Portugués Venezolano de Guayana, la cual presido, la bienvenida a Eduardo Pino, a Manuel el Tocayo Rodríguez, de verdad que somos madridistas, somos del Barcelona, somos anarquistas, nos caemos a palo, en el caso mío, lo bueno se escribe con él en Madrid, Magallanes. En Madrid, ya estamos, ya empezamos. De verdad que, pero a la hora que juega nuestra selección, todos somos pinotintos, una pasión que nos une. Los eslogans son algo que nos llega profundamente, sobre todo yo como médico, cuando dicen que por mis venas corre sangre vinotinto. Esa me costó mucho entenderla, pero realmente de verdad que es una de las más fuertes. Pues bueno, la mía, la tuya, la de todos. O sea, tantos eslogans que hay, y ahora la más importante, y que creo que está de moda, que por eso estamos hoy aquí reunidos, es la de mano, tengo fe. Yo me imagino que vamos a hablar de todo eso. Quisiera que se pusieran de pie y le dieran un fuerte aplauso a este par de caballeros, periodistas, fundadores. Yo tengo un profesor de psiquiatría que dice que habla cuando venía hablando de tendencia psiquiátrica. Entonces, fíjense lo siguiente, voy a repetir, ellos son periodistas, comentaristas, analistas deportivos, son culés, son canastistas, chicos, pero bueno, aquí también son bienvenidos, ¿verdad? Manuel es canquista. Era un Manuel que nos entendió. Bueno, esos problemas. los invito a que respetemos las reglas del juego. Ellos les van a ir diciendo, los muchachos, si van a tener algún tiempo de preguntas, vamos a esperar que ellos critiquen.
Y bueno, vamos a mantener la calma en el lugar porque todos tenemos nuestras inquietudes, todos queremos opinar. Y bueno, y por último, quisiera darle las gracias a ustedes hoy por estar una mañana aquí todos reunidos, con mucho deseo de escuchar, de aprender y de discutir. Gracias y bienvenidos todos. Buenos días. Muchas gracias, doctor Ferreira, por esas valiosas palabras. Hoy nos reunimos para conversar a fondo sobre esa selección que ha marcado un antes y un después de nuestro sentir patrio. Nuestra Vinotinto, con una historia que se remonta a 1938, fue por muchos años un equipo que luchó con gran corazón, pero que poco a poco comenzó a escribir una nueva narrativa. Desde finales de los años 90, hemos sido testigos de una evolución increíble, victorias memorables, el surgimiento de talentos que brillaron en las ligas más importantes del mundo, y una garra que hoy la convierte en la pasión que une a Venezuela por un sueño mundialista. Y para sumergirnos en esta historia, para analizar el presente, proyectar el futuro de nuestra Vinotinto, tenemos el inmenso privilegio de contar con dos voces referentes del periodismo deportivo en Venezuela. Dos profesionales con una vasta experiencia, un conocimiento profundo del balompié y una elocuencia que los conecta con cada fanático. Primero le damos la bienvenida al talentoso y controversial Eduardo Pino, quien es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad de Santa María, periodista deportivo de Televen y ancla del reconocido programa El Deporte. Es además locutor del programa radial Convocados, que se transmite todos los días por Circuito Líder 94.9 FM a nivel nacional, y un experimentado narrador y comentarista del fútbol y béisbol, con una trayectoria que inició en el periodismo deportivo desde el año 2008. Y junto a él, un colega de altísimo calibre, Manuel Rodríguez, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Manuel cuenta con una experiencia de 31 años en medios impresos y audiovisuales. Actualmente es comentarista de Televen con un recorrido destacado en Meridiano Televisión, DirecTV, Unión Radio, Diario Meridiano y El Universal. Sus conocimientos van más allá con sus estudios en gerencia deportiva que lo ha llevado a ser gerente de varios equipos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y actualmente es gerente general de los Delfines de La Guaira en la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Un fuerte aplauso para ellos. Antes de continuar con el conversatorio, queremos anunciarles a todos los presentes que al finalizar la dinámica de preguntas que responderán nuestros conversadores, tendremos una rifa. Creo que cada niño ya tiene su numerito. Vamos a rifar un balón del Mundial de Clubes y una franela de la Vinotinto. Tendremos dos ganadores el día de hoy. Guarden ese numerito, no lo vayan a perder, que al final ellos no van a estar sacando al ganador. Ahora sí, por favor, acompáñenme a dar una calurosa bienvenida a Eduardo Pino y Manuel Rodríguez. Ellos son quienes nos guiarán en este fascinante conversatorio con su particular dinámica y al mejor estilo del programa deportivo líder en Venezuela como lo es Teledeportes, transmitido diariamente por la pantalla de Televen. Hablemos de la Vinotinto, la pasión que une a Venezuela por un sueño mundialista. Gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias por tomarse esta mañana para estar con nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias a la directiva del Centro Portugués Venezolano acá en Guayana. Gracias por compartir. Y un agradecimiento especial al señor José Chirino, a la familia de reyhalber.com, a la familia laboral, a su familia también que nos acompaña acá. Gracias por estar acá. Esto es bastante informal. Esto es bastante relajado. La idea es que ustedes hagan las preguntas que quieran. La idea es que nosotros podamos transmitir las respuestas. Tenemos público diverso, muchachos, gente más grande. Así que esto lo van a marcar ustedes. Aquí vamos conversando de acuerdo a lo que ustedes quieran saber. Por cierto. Muy bien, gracias. Excelente. Por cierto, la primera pregunta. A nosotros nos han dado tiempo para concursar por la rifa.
¿Agarramos tiene sí o no? ¿No? Ah, ok, muy bien. Este es solidario. Eduardo, bienvenido. Manu, no, qué contento estoy de estar acá contigo en Puerto Ordaz, una ciudad a la que yo le tengo un especial cariño. Se lo estaba comentando a José. Y bueno, muchachos, saludamos a todos ustedes, José. Darle gracias por la oportunidad que nos está brindando de estar acá y toda la junta directiva, toda la gente importante del Club Portugués de Guayana. Y bueno, y hablar de la Vinotinto es como una pasión, ¿no? No importa si somos del Barça, del Real Madrid, del Magallanes, de lo que sea, pero la Vinotinto, bueno, el Barça es mejor, el Barça es muy horrible. Pero la Vinotinto la verdad es que nos une mucho y aparte que estamos como en un proceso, que por cierto, Manu, hemos tenido la oportunidad de vivirlo de cerca gracias a Televen. Hemos ido a todos los estadios, perdón, a todos los partidos de local en el Estadio Monumental de Maturín y hemos vivido como una magia, ¿no? Quizás hay esa sensación de estar más cerca que nunca, corrígeme si eso no es verdad, pero estamos más cerca que nunca y estas últimas dos jornadas contra Argentina y contra Colombia, vaya que el sueño está ahí, el objetivo está ahí cerquita y por favor lo vamos a lograr. ¿Ustedes qué creen? ¿Vamos al mundial, sí o no? Ah, ¿cómo se llaman los equipos que están acá? ¿Cómo se llama ese equipo? ¿Cómo? Gallina. Así se llama el equipo. ¿Y este? ¿El de verde con blanco? Parece el Sporting de Lisboa. ¿Y el de naranja? ¿Y qué otro más? ¿Cuál? ¿Cómo se llama ese? Ah, muy bien, ya. Ah, bienvenido, gracias por estar acá todos. Y una liga máster, por ejemplo, bueno, más también que Gracias, bueno, sí, ok, gracias. Mira, ok, cuando yo tenía esa edad, yo quería hacer 1000 preguntas a la gente que salía en televisión. Nunca tuve la oportunidad, ustedes la tienen. Así que, ¿quién va a ser el primero que va a preguntar? ¿Qué quieren saber? Porque ustedes tienen, ¿qué edad tienen? 15, 14, 12, 10. ¿Sí? Ok. Y yo me imagino que quieren llegar a la selección del Estado, a primero, porque hasta llegar a Vinotinto tienen que pasar por la selección del Estado, ir a Nacional, poco a poco. Entonces, ¿qué quieren saber? Yo hubiese preguntado, ¿qué se necesita para llegar a la Vinotinto? ¿Qué hubiese preguntado tú? yo hubiese preguntado eso y hubiese preguntado también qué se siente estar cerca de la Vinotinto. Yo creo que nosotros tenemos el privilegio y tenemos la bendición, la dicha de estar cerca de los jugadores, de estar cerca de lo que es ese proceso, y eso es algo muy bonito. Pero también esa gran pregunta se me hace mucho porque muchos niños que juegan al fútbol, evidentemente ese es el sueño máximo, ¿no? Llegar a la Vinotinto, pero más allá del talento creo que se requiere muchísima disciplina. Porque la competencia es dura, porque el nivel competitivo es muy duro y la disciplina y la humildad creo que son dos valores innegociables, ¿no? Para llegar a la Vinotinto. ¿Quién ve los partidos de la Vinotinto? No todos, ¿no? Todos. Aquel que lo pararon muy temprano, está bostezando. Me imagino que lo importa el evento. Ok, nos fuimos. Derecha, izquierda, primero va. ¿Tú qué vas a preguntar? No hay pregunta. Te traes para acá tan temprano, no vas a preguntar nada. ¿Viniste obligado? Mira que ya te empezó Roberto. ¿No? Todos tienen pena. Eduardo, pregunta tú. No, bueno, fíjate, hay un chamo en el medio. ¿Qué se necesita para llegar a la Vinotinto? ¿Qué se necesita para llegar a la Vinotinto? Inclusive, esto es una pregunta que me hace mucho. Y te voy a poner un ejemplo de alguien que para mí ya hoy es un jugador de la historia de Venezuela, que es Salomón Rondón. Para muchos no ganando, pero con todo respeto, creo que ya Salomón Rondón hoy es el mejor jugador de la historia de Venezuela. Y el caso de Salomón es en particular, porque cuando él empezó a desarrollarse en divisiones inferiores en Caracas, él, de hecho, corrige, es un oriundo de Cárdenas, de José Salomón Rondón, y él jugaba en ese momento en la selección de Distrito Capital, y era banca, era suplente. Había jugadores, digamos, a los 13, 14 años,
que tenían más talento, que en ese proceso de divisiones inferiores eran titulares, por ejemplo de Salomón Rondón. Dos, tres jugadores que inclusive el mundo español y el destino nos llevó a conocer a esas personas que en su momento jugaban con Salomón. Y por eso hablo también de la humildad y de la disciplina y de la constancia, ¿no? Salomón tenía como meta llegar al reino quinto, quizás en ese momento había menos talento que otras personas, pero esas otras personas con esa edad no tuvieron la disciplina, se dedicaron a la fiesta, a otras cosas que quizás no requieren de tanta disciplina, ¿no? Y Salomón, por ejemplo, es un tipo que ha trabajado muchísimo su físico, ha trabajado muchísimo su mente, ha evolucionado mucho como jugador y para nadie es un secreto de lo que se ha convertido hoy en día Salomón Rondón. Por eso siempre decimos, mano, que el talento no es suficiente. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Más allá del talento, seguir, dale. Y si hoy estoy banqueado, sigo luchando, sigo entrenando hasta convencer al entrenador, hasta seguir, digamos, hasta lograr realmente lo que uno quiere, ¿no? Y siempre, no, con cualquier atleta venezolano, que hay muchos que son ejemplares, hay muchos futbolistas, muchos, digamos, atletas olímpicos como Yulimar Rojas, pero en el caso del fútbol, yo pongo el ejemplo de Salomón, porque, insisto, a esa edad no era el más talentoso, pero miren a dónde llegó. Y hay un detalle que yo les voy a contar mi experiencia personal, porque yo los veo a ustedes ahí y yo pasé como papá por todo lo que ustedes están viviendo y me lo conozco de memoria, porque mi hijo mayor, que ahorita va a cumplir 26, desde que tenía la edad de ustedes, quería ser deportista. Y resulta que jugaba béisbol, e iba muy bien encaminado. Y un día en unas vacaciones me pidió que le regalara unos tacos de fútbol. Y yo le decía, ¿unos tacos de fútbol? Pero si tú lo que estás jugando es pelota. No, pero regálame unos tacos de fútbol, papá. Y yo le compré unos tacos de fútbol sin saber para qué. Bueno, yo también tenía un plan y yo no lo sabía. Él ya había averiguado un campamento vacacional de fútbol. Y después que le compré los tacos, me dijo, mira papá, ya hay campamento vacacional, yo me quiero inscribir. Y lo inscribí. Resulta que el campamento vacacional me llamaron y me decían, mire, su hermano le queremos invitar a su hijo para que venga a las prácticas con el equipo de fútbol. Pero tú quieres decir, fue para la práctica de fútbol. Me vuelven a llamar. Mire que a ver si usted puede ayudarnos para que nos den el pase y la transferencia del club. Y yo no entendí, pero ¿qué transferencia? ¿Qué pasa? Claro, porque él se venga a jugar con nosotros, pero es que él no juega con ningún equipo. ¿Cómo que no juega con ningún equipo? No, él no juega pelota. No, pero que se quede jugando fútbol con nosotros. Y se quedó. ¿Qué voy con esto? Que va a vincular lo que decía Eduardo. No jugaba fútbol desde chiquito. Estaba jugando pelota, empezó a jugar fútbol en la edad de ustedes, y resulta que cuando tenía 15 años, el teléfono mío sonaba cada rato, y tenía 5 equipos de la primera división de Venezuela llamándome, porque lo querían firmar. Él vivíamos en Maracay, él jugaba con el Aragua Fútbol Club, me llamó Mineros, yo voy para allá desde acá, la gente de Caracas, la gente de Táchira, yo lo había convocado a la Vinotinto, a la preselección, y todo eso con 15 años. Y eso no es fácil para la familia, los representantes que están acá, para los profesores. No es tan sencillo. Y que bueno, esa es la parte bonita de la historia. Pero esa parte también significa que ustedes, los que quieran estar allí, no pueden descuidar los estudios. Entonces, a él le tocaba estudiar y entrenar. Porque la casa siempre le pusimos como condición que el bachillerato lo tenía que terminar. Y aparte de eso, si quiere llegar a ser de alto nivel, están los entrenamientos adicionales al que hacen ustedes en cancha con los profesores. Y llegó un momento que Alfredo y yo se paraba a las 5 de la mañana para ir a nadar, porque la natación termina siendo algo muy positivo para desarrollar los futbolistas. Nadaba de 5 a 6. A las 6 llegaba a la casa, se bañaba, se cambiaba, se ponía el uniforme del colegio, iba al colegio, salía del colegio a entrenar fútbol en la tarde, para después llegar en la noche a hacer todas las tareas y todo. Algunos de ustedes les pasan algo parecido. ¿Y es fácil? No es fácil. Pero los que quieran llegar tienen que tener esa determinación y esas ganas para poder hacer.
Y en el camino, no todo va a ser sencillo, porque uno ve lo que está en el Río ahorita, y qué chévere Salomón, y Tomás Rincón, y Sotelo, pero en el camino hay un recorrido, que ustedes tienen que saber que si quieren hacerlo, chévere, pero tienen que ir de la mano con su familia, con los equipos, con los profes que lo dirigen, y es un camino largo, hay que tener paciencia. No es que salgo aquí y soy vino tinto de la noche a la mañana. Es un proceso muy bonito que yo lo viví conmigo. Mi hijo después de los 18 años fue campeón nacional con el Táchira, jugó acá en Minero, después se fue para Táchira. Y resulta que después que había logrado tantas cosas, a los 18 años campeón nacional, jugando en primera, dijo, no voy a jugar más fútbol. ¿Y el papá qué hizo? Me arreché y me disculpan la palabra. Se parece a ti, Porque después de estar tanto tiempo en eso, cuando ya no había caminado y ya se estaba en el vino tinto y que lo iban a fechar, yo no quiero jugar más fútbol, ahora yo voy a estudiar. ¡Qué maravilla! Pero esas cosas pasan. Así que les digo a ustedes que si les gusta el fútbol, disfrútenlo, porque concluyo con esta parte. Lo primero que tienen que hacer es que lo tienen que disfrutar, no hagan nada por obligación, porque lo más sabroso que están haciendo ustedes es que lo disfruten, que se diviertan en la cancha, que disfruten cada práctica, cada entrenamiento, cada partido, cada juego, porque si no lo disfrutan, no es el deporte correcto. Si lo están disfrutando, van por el camino correcto. Y saber también que esto es un estado y esto es una ciudad futbolera. O sea, por ejemplo, de acá está Stalin Rivas, que no sé si sus familiares o su entorno le han hablado de Stalin Rivas, uno de los mejores jugadores de la historia de Venezuela. De hecho, hicimos el intento de que viniera, pero lamentablemente no está en la ciudad. Pero Stalin es un orgullo y una gloria del Estado Bolívar y de esta ciudad. Y para añadir una cosita más de esa pregunta, me vino a la mente algo mientras Manuel exponía el caso de su hijo, que el caso de su hijo tiene muchas historias, ¿no? Historias muy bonitas, además que tu hijo Manuel es una extraordinaria persona, un tipo brillante. La historia de Wilker Fariñas, y yo me voy a tomar el atrevimiento de contar esa historia porque Wilker también, un chamo que venía de barrio, de una zona popular, y Wilker hace un par de años, recuerdo, comienzos del 2023, antes de la fecha FIFA de marzo, Venezuela jugaba un amistoso, perdón, 2023 no, 2022, Venezuela jugaba un amistoso y Wilker Fariñas se rompió los ligamentos en un entrenamiento. En ese momento Wilker pertenecía al Lens de Francia, club que, digamos, era el club en el que él jugaba en ese momento, no era portero titular. A veces jugaba algunos partidos de la Copa Francesa, pero el portero de la Liga no era él el titular. Y Wilker resulta que se lesiona. Es más, recuerdo que estaba recién llegado Peckerman a la Vinotinto, José Peckerman, a la selección Vinotinto. Bueno, resulta que cuando Wilker se lesiona, él fue víctima de una mala praxis médica. Cuando le operan la rodilla, parece que le tocaron un nervio en la rodilla y el diagnóstico era que él no podía volver a caminar. O sea, que el riesgo, digamos, cuando él sufre la mala praxis, iba a volver a operar y le dijeron, nosotros te vamos a volver a operar, pero es muy poco probable que vuelvas a caminar. Entonces, Wilker empezó con un proceso de recuperación muy lento, muy lento. Hubo mucho llanto por parte de la familia, mucho sufrimiento. Y Wilker siempre fue un tipo de mucha resiliencia, ¿no? Yo creo que la resiliencia también es un valor importantísimo en el mundo, no solo del fútbol, sino del deporte. Poco a poco se fue recuperando y fíjense, el caso de Wilker es un milagro, porque está jugando otra vez. De hecho, hace poco fichó con un equipo del fútbol colombiano. Y bueno, llegó Chabatista, lo convoca a la selección. Entonces, hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias, pero también la resiliencia. Yo le diría la resiliencia porque también estuvo un mundo de muchas dificultades, de lesiones, digamos, de encontronazos que te da la vida que quizás parecen imposibles de superar, pero mentalmente, yo creo que el deportista también necesita eso, ¿no? Ser mentalmente muy fuerte. Y es un consejo que les doy. La mente fuerte es la que realmente hace al atleta exitoso. No, bueno, y cerrando aquí, ¿qué tenemos? El que es bueno desde pequeño no siempre va a ser el mejor después. El que es banco ahorita no siempre va a ser banca, eso cambia. El camino es largo, tienen que estar preparados para buenos y malos momentos, tienen que seguir con los estudios, tienen que tener las ganas y la determinación.
Y algo muy importante, tienen que tener el papel de la rifa. ¿Dónde está el papel? Ah, bueno, no busca con el papel, yo no tiene que dar con el papel de la Si rifa. lo tienes, se lo mando. Si no tiene la rifa, cuéntame. Pregunta. Le preguntan el morenito. ¿Qué se siente cumplir el sueño? Porque antes de ustedes siempre soñaban ser lo que son ahorita, y entonces nosotros que soñábamos ser futbolista, ¿qué se siente cumplir un sueño? Mira, te voy a decir, ¿cuál es tu nombre? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, y te voy a decir algo. No siempre, y esto aquí también que no tiene que ver con minutito, pero esto es un conversatorio para él. No siempre la gente de grande termina siendo lo que quiere ser. Y por eso tu pregunta es excelente. Yo me siento privilegiado, lo digo todo el tiempo, porque yo cuando tenía tu edad, yo quería ser periodista deportivo. Y no sabía cómo era eso. O sea, yo decía, ¿cómo yo hago para salir en la televisión y transmitir un evento deportivo? Y le pregunté a mi papá, recuerdo, ¿no me sabes que está ahí que transmite los deportes? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para llegar allá? Y me dijo, estudia comunicación social en la universidad, cuando termines el liceo, y te dedicas al periodismo deportivo. Y así fue. Y te voy a decir algo, estudié comunicación social en la Universidad Católica Tres Bello, me dediqué al periodismo deportivo. Cuando estaba en primer año de la carrera de la universidad, una profesora preguntó que por qué estábamos estudiando. Y yo le dije que porque yo quería ser periodista deportivo. Y la profesora casi se ríe de mí. O sea, porque todo el mundo decía que quería ser de suceso, de política, de economía. Y yo dije, yo quiero ser periodista deportivo. Y aquí estoy, cumplí un sueño y se siente maravilloso. Me siento feliz, me siento privilegiado de vivir, de pasar tantos años haciendo lo que me gusta y que además me paguen. Es una maravilla. Además me pagan por lo que me gusta. He tenido una carrera que he disfrutado al máximo en todos los trabajos. Y tú sabes que con esa pregunta que tú dices es una maravilla. Si tú trabajas por tu sueño y logras tu sueño, vas a ser un ser feliz. Y cuando uno es feliz, la vida uno la ve diferente. Porque siempre hay momentos complicados y difíciles. Pero cuando tú haces lo que te gusta, lo disfrutas y se hace a uno más sencillo. Coincido totalmente contigo. Y además, yo voy a pedirte que le dé un aplauso a Manuel por su respuesta. Me siento totalmente identificado porque yo también de chiquitico soñé con ser periodista deportivo. Y voy a añadir algo más. O sea, yo suscribo cada una de tus palabras, pero yo voy a añadir algo más porque a mí me pasa algo en particular con la generación de Manuel. Yo a Manuel lo veía, digamos, yo de adolescente lo veía en la televisión y yo jamás soñaba con conocer a Manuel Rodríguez. Mira, pero él me está diciendo viejo, ¿no? Disimular, me está diciendo viejo. Capaz me veo mayor que él, pero Aguántate, me llevo unos años Manuel. Entonces, a ver, Manuel es un tipo que tiene muchos años en esto y a él no le gusta que yo le diga así, pero lo considero una leyenda del periodismo deportivo. Y yo me siento súper afortunado de trabajar con él, de trabajar con Guillermo Arcae, con Roberto Turinese, con Carlito Domínguez, nosotros de verdad que Televen, etc. Por supuesto con María Alexandra Sánchez, que es nuestra jefa, que por ella ha pasado los mejores periodistas deportivos, narradores y comentaristas de la historia de este país. Y yo al tener muchos menos años trabajando en esto que ellos y que me tomen en cuenta de trabajar con semejantes caballos, como decimos, para mí es un inmenso privilegio, hermano, y de verdad que tú eres de los mejores de la historia en este país. Inclusive, le voy a echar un cuento de Manuel, y yo les invito a ustedes que investiguen sobre eso, porque No, ese no lo cuente, que me rayan. es uno de los mayores logros, no, yo sí lo voy a contar, uno de los mayores logros. ¿Cuándo vas a contar? No, una historia muy bonita. Es uno de los mayores logros de la historia del deporte venezolano. Ustedes saben que Venezuela, más allá de la Vinotinto, es un país de mucho béisbol. Yo creo que aquí todos sabemos que de mucho béisbol. Y Manuel fue el gerente gerente deportivo de la dinastía de los Tigres de Aragua, que fue un equipo que dominó este béisbol a principios del siglo. Y si ustedes buscan la historia de esos Tigres de Aragua, es una historia fantástica, es maravillosa, por supuesto. Tú lideraste, bueno, ¿cuántas anécdotas no te traes de eso, no? Me habla del sueño, De mi sueldo. de que cumpliste. Y por supuesto, cumplí mi sueño, porque fíjense, cuánta historia no tiene Manuel, cuánta historia no tienen todos esos chamos que a mí me rodean en mi trabajo.
es maravilloso. Por supuesto. Yo todos los días estoy viviendo un sueño. A lo mejor ese sueño algún día llega a su final, porque también la vida se trata de eso. Hay veces que los momentos son efímeros, ¿no? Pero todos los días me levanto y yo soy un agradecido de la vida por lo que yo estoy viviendo, por lo que yo estoy viviendo. Y es realmente maravilloso. Y muchísimas gracias. Me gusta porque es una pregunta fantástica. Pero te digo algo a ustedes, no siempre el primer sueño que tiene uno termina siendo el objetivo final. Yo al principio quería ser ingeniero y quería construir edificios y eso, y después me di cuenta que por ahí no era. Así que no se preocupen si ustedes a esa edad cambian de sueño, porque uno a esa edad sueña muchas cosas y él debe ser. No se puede soñar una sola cosa, hay que soñar en grande muchas cosas y después ustedes definen cuál es ese sueño que verdaderamente van a buscar. Adelante. Yo quiero saber qué es lo que contigo primero, buenos días, y lo que quiero decir es cómo ha pasado, como cualquier dice, su carrera como periodista de Venezuela, y quiero saber por lo que ha pasado. Wow, por lo que hemos pasado, mira, son muchas cosas, pero es algo muy bonito. Y te voy a decir algo, pasan cosas buenas y pasan cosas no tan buenas. Porque a uno, por ejemplo, la Vinotinto, llegamos a entrevistar a la Vinotinto y hay muchos jugadores que lo reciben a uno con mucho cariño. Y hay otros que no tanto. Porque hay un tema también con este trabajo. Es que si de repente algún jugador no está teniendo un buen partido y uno lo dice, el jugador lo toma como que es algo personal contra él. Y al final es el deber de uno. Porque acá, si tú estás viendo un juego en la Vinotinto, ponle tú que Eduardo Pino está jugando en la Vinotinto. Y Eduardo Pino lo está haciendo bien. Soy muy malo para eso. Pero por eso 10 vamos a suponer. Ya sabemos que eso no va a pasar. ¿Para qué le está jugando bien? ¿Qué tengo que decir yo? Que está jugando bien, ¿sí o no? Porque si está jugando bien y yo digo que está jugando mal, ¿qué vas a decir tú que estás viendo el partido? Que yo estoy loco. ¿Ya? Igual pasa al revés. Si está jugando mal, ¿qué tengo que decir yo? Que está jugando mal. Y entonces cuando uno dice eso, los jugadores creen que uno se está metiendo con ellos. Entonces a veces este trabajo es muy fácil, porque muchos jugadores creen que uno la está tomando contra ellos personal, no es así. Nuestro deber al final es con ustedes los chavos que están viendo los juegos, que están viendo los partidos, y con toda esa gente que está viendo los encuentros y que por supuesto quiere llegar a esos jugadores a través de nosotros. Y cada entrevista, cada momento con ellos, cada oportunidad que se tiene, nuestro deber es que ellos den la respuesta para que ustedes la escuchen en los programas, en las entrevistas, porque al final, cuando yo tenía su edad, yo quería entrevistar a gente y no podía. Oye, yo soy un privilegiado, hermano, porque cuando nosotros teníamos, yo siempre he sido fanático de la Vinotinto. Por lo menos en la década de los 90, a la Vinotinto la goleaban casi siempre. Pero yo era fanático. O sea, Venezuela hacía un gol en esa época, yo brincaba la emoción. Lo debes recordar. Y ustedes están viviendo una época donde evidentemente el nivel es mucho más alto y además tiene mucha más difusión. Hoy en día se pelean por transmitir los juegos de la Vinotinto. Gracias a Dios en Televen estamos transmitiendo los juegos de la Vinotinto. Entonces, ustedes tienen el acceso a esa información. Hoy en día hay redes sociales, hay una serie de herramientas que quizás en esa época no había. Entonces, ustedes están mucho más cercanos a sus ídolos, ¿no? O sea, ustedes ven a Sotelo, que hoy en día es el jugador más popular de la Vinotinto, y bueno, pueden disfrutar muchísimo de las cosas que él hace. Y además está en un momento, como dijimos al principio, de que estamos muy cerca de cumplir un sueño que históricamente en este país siempre se ha querido, ¿no? Pero no sé si ustedes lo hacen, ¿no? Ustedes jugaban a Vinotinto, terminar el partido de Vinotinto y uno se iba a caimanear. ¿Ustedes no caimanean tú? Ay, claro, eso es que termina el juego y uno va a matar fiebre. Pero tú jugabas fútbol. Claro, mano por jugar. Bien, por ahí para de una. Tenía una pregunta. Una observación para los niños, o sea, está diciendo que también todos los jugadores tienen un día bueno y 40 más. Y ese día bueno siempre llega. Solo vamos a decirles a ellos que hay un día bueno, un día malo, pero siempre va a haber un equilibrio para los que son los entrenadores, los que nosotros somos padres. Yo creo que debe haber un equilibrio en cuanto a darle una recomendación a ellos que todos los días no son buenos, que son buenos. Y cuando
lleguen a esos niveles, en Colombia son mejores, no hay a un nivel de una mesa, muy... Y eso es acertado. Y aprovechando que está el profe Roberto acá, porque los profesores tienen una gran responsabilidad con el fútbol menor. Algunos profesores, a esa edad que tienen ustedes, creen que lo más importante es ganar, y ganar los partidos, y ganar los torneos. Y lo más importante es desarrollar el talento, no importa que se gane o se pierde, sino que ustedes jueguen, que ustedes se diviertan, que ustedes se desarrollen, porque los resultados vienen después. Si ustedes están con un profesor que lo que les interesa es ganar, porque todos queremos ganar, además sabemos ganar, pero entonces van a jugar los mismos 11 todo el tiempo y nadie más juega, eso no es lo correcto. ¿No es así? Es así, o sea, ustedes tienen que jugar, desarrollarse, aprovechar todo el tiempo posible, agradecer ese tiempo de todos los mamás y todos los papás que van a esas prácticas todas las tardes, acabarse ese solazo, esperar a que ustedes practiquen. No hemos pasado por allá, no me van a echar cuenta porque yo viví todas las etapas, como papá con el fútbol menor, desde chiquito hasta grande. No, y ahí entra también el tema que estábamos hablando hace unos minutos de la mentalidad fuerte, ¿no? Porque claro que hay días malos, pero el futbolista exitoso sobrevive a esos días malos, que esos días malos no sean más importantes de lo que tú realmente, de lo que realmente son tus capacidades. Entonces, yo creo que también a estas edades los entrenadores deberían explotar y deberían trabajar, esa es la palabra, esa mentalidad fuerte Y rapidito que se me olvide, eso que dice de la mentalidad fuerte de ustedes. Yo viví una experiencia con mi chavo, y cuento esto porque, bueno, un chavo igual de ustedes. Fuimos a un torneo en Portugal, una selección en Portugal, un evento en Portugal, que estaban los mejores equipos del mundo. Estaba la filial del Atlético de Madrid, estaba la filial del Bayern Múnich, no estoy exagerando, yo los vi. Estaban las filiales de los equipos europeos más importantes en ese evento, en el torneo ya en Estoril, en Portugal. Y estaba el equipo de Venezuela, donde estaba mi hijo. Y cuando uno llegaba allá, se hacía un equipo de Venezuela. O sea, no era fácil, porque uno lo trata mal. Al venezolano le toca complicado el tema del fútbol todavía. Gracias a Dios ahora tenemos muchos jugadores afuera y la historia ha cambiado. Pero estos 10 años atrás era difícil. Y hay que tener esa mentalidad fuerte de que sí, soy venezolano, estoy muy orgulloso de ser venezolano, juego fútbol, soy bueno jugando fútbol, y aunque ustedes no me conozcan, aquí estoy y vamos a ganar los partidos. Tienen que tener ustedes esa mentalidad fuerte, nunca se dejen intimidar, ni dejen maltratar o menospreciar, porque soy de aquí de Puerto Ordaz, de San Pedro, de Bolívar, de Venezuela, no. Usted es bueno y creen lo que hace, más nada. Así es. El panita por allá. Dígame. El de lente, creo, ¿no? Sí. Dime, hermano. Buenos días. No, como usted decía, o a veces uno como futbolista tiene un día bueno o uno malo, pero yo creo que a veces cuando uno tiene un día malo, simplemente tiene que practicar más, porque para mí, por ejemplo, no existe la suerte. Hay una serie de factores que hacen que cuando llega, por ejemplo, el nacionalmente, que esté practicando, bajan esas probabilidades de que uno llegue a tener un día malo. Siempre que tenga una mentalidad fuerte y esté practicando para poder alcanzar una meta. Y te voy a decir algo para agregar eso que dice que es muy cierto. A ustedes les va a parecer fastidioso que el entrenador lo ponga a hacer lo mismo otra vez este ejercicio. Y resulta que sí, hay que hacerlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque hacerlo tantas veces seguidas ya lo vas a hacer automático. Y cuando estés en el partido, que se te presente la jugada, ya no piensas, ya lo haces automático. ¿Por qué? Por las tantas veces que lo repetiste y por las tantas veces que dijiste que fastidia este profesor que me puede hacer lo mismo. Pues el profesor es el que sabe, tiene la razón y es el que te está ayudando a ser mejor futbolista. Eso es igual cuando tu mamá o tu papá en tu casa te dice: tienes que levantarte, tienes que bañarte, tienes que hacer la tarea. ¿Qué fastidio es? Eso al final no te da resultado, no les queda de otra. Y el fútbol también tiene la ventaja que tú puedes estar en medio de un día malo, en medio de un mal partido, y de repente haces el gol de la victoria. O sea, es así, a lo mejor hacer de 19 pases, 18 lo hiciste mal, y el entrenador seguramente te va a estar corrigiendo. Pero si haces el gol de la victoria, al final el fútbol se reduce a eso también. Que tú tengas que ser más bueno que el contrario. Entonces, lidiar con el fracaso te hace muy fuerte. Creo que el panita de atrás también tiene. Si quieres, párate para ver lo que hay aquí. ¿Cómo está? Oye, ¿cuánto tienes tú, muchachos? Hombre. ¿Qué opinas del rendimiento de los quintos del último partido para el Mundial? Contra Uruguay.
El Venezuela-Uruguay fue el último. El Uruguay-Venezuela, perdón, que fue en Montevideo. Esa es una muy buena pregunta para hablar también de lo deportivo, de lo que significa la Vinotinto y lo que ha hecho la Vinotinto en esta eliminatoria. Yo creo que ha sido una eliminatoria de contrastes. ¿Por qué? Porque de local estamos invictos. De local inclusive hemos logrado algo, y es un debate que quizás Manuel en muchas cosas no va a estar de acuerdo conmigo, porque lo hemos conversado en teléfono, hemos peleado en teléfono. De local nosotros no hemos perdido un partido y hemos empatado contra las mejores selecciones de Sudamérica. De hecho, nunca en la historia Venezuela había empatado de local contra Uruguay, Argentina, Brasil y Ecuador. Nunca en la historia se había empatado. Lo que pasa es que después, cuando vamos de visitante Venezuela nada más ha sumado 2 puntos. La eliminatoria de visitantes de Venezuela ha sido muy negativa. Eso no es un secreto para nadie. Pero también yo hago la gran pregunta de que si la solvencia, si la efectividad que hemos tenido de local estuviésemos con chance de clasificar al mundial, yo creo que no. Entonces, el gran debate que yo siempre tengo es: ¿vemos el vaso medio lleno o medio vacío? De visitante, una eliminatoria muy deficiente, pero de local, oye, yo creo que empatar contra Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, pues cualquier cosa. Bueno, ustedes revisen la eliminatoria, ¿quiénes han empatado contra la campeona del mundo en casa? Revisen, muy pocos, y uno de ellos fue Venezuela. Entonces, todo depende de cómo lo veamos, ¿no? Y eso nos está llevando a aquella posibilidad. Si no vamos al mundial directo, que parece ya complicado, pero la posibilidad de ir al repechaje. ¿Ustedes saben lo que es el repechaje, no? ¿Sí? ¿Está claro o no? Bueno, DJ, gracias. el repechaje es un tema un poco complicado, porque yo creo que ya ustedes saben que si nosotros quedamos en 7º lugar, estamos en el repechaje. Esta eliminatoria hay 2 puntos más que la eliminatoria de Qatar 2022. Y el repechaje en esta ocasión va a ser distinto, porque va a tener 2 equipos de CONCACAF, que es donde juega la selección de Panamá, Honduras, Guatemala. Ahí nosotros tenemos una ventaja, que los rivales más fuertes de CONCACAF no van a estar en ese repechaje, porque ya están clasificados al mundial. En el repechaje va a ser un partido. Sí, claro, yo voy a explicar más o menos quiénes pueden ser también los posibles rivales. Entonces, Estados Unidos, Canadá y México ya están clasificados al mundial. Entonces, CONCACAF va a llevar a 2 representantes a ese repechaje, que puede ser Haití, puede ser Panamá, puede ser Jamaica, rivales de menor envergadura. El puesto de CONMEBOL para ese repechaje, en teoría, es Venezuela. Y también, bueno, lo pelea con los equipos de Asia, África. Se va a hacer un torneo único en Estados Unidos en el mes de marzo. Y bueno, ese torneo de repechaje va a dar 2 cupos al mundial. 2 cupos al mundial. Y las 2 mejores selecciones clasificadas en el ranking van a jugar un solo partido. Hasta ahora Venezuela jugaría un solo partido en ese repechaje. Posibles rivales, puede ser Panamá, puede ser El Salvador, China, Corea del Norte, también están entre los posibles. Yo creo que Venezuela, si va al repechaje, tendría el camino bastante accesible para ir al mundial, porque el partido en teoría sería contra una selección de mucho menor envergadura. Le voy a decir algo para que ustedes entiendan esta evolución de la Vinotinto. Ustedes ahorita están viendo los partidos, están escuchando hablar que Venezuela puede ir al mundial. Cuando yo estaba pequeño, hubo un partido que ustedes que ahora son tecnológicos pueden buscarlo en YouTube por aquí. Venezuela recibió a Argentina, la Argentina de Maradona. Me imagino que han escuchado quién fue Maradona. Bueno, ahora todo es Messi y Cristiano Ronaldo, pero antes tenemos jugadores muy buenos, entre ellos Maradona. Pero en el estado Táchira, en el pueblo nuevo de San Cristóbal, vino Argentina, Venezuela, Argentina. Ese día un jugador venezolano se llamaba René Torres, hizo un golazo desde fuera del área. Búsquenlo, un golazo. Hay que buscar ese gol, por En el favor. ángulo, un tiro de fuera del área, un tiro en el ángulo, para empatar a 1. Y después, Venezuela perdió 1-3. Ever Márquez anotó un gol de cabeza para poner el partido 3-2 a favor de Argentina. Cuando el partido estaba 3-2, perdiendo Venezuela, todos los venezolanos estábamos emocionados al máximo, porque ir perdiendo con la Argentina de Maradona por un gol era algo impensable. Después Argentina fue campeón, y Porque en esa época una contra Argentina era que nos golearan. Y terminar perdiendo 3-2 contra Argentina fue una fiesta para nosotros. Luchamos, ganaron ustedes, celebramos, nos abrazamos.
porque habíamos perdido, no había nada que celebrar, pero para nosotros había sido un logro muy grande perder contra la Argentina de Maradona y Pasarela 3-2 por un gol. Ustedes están viendo otra historia de la Vinotinto, se ha evolucionado, ahora estamos pensando en clasificar al Mundial, algo que en mi época parecía demasiado lejano. De hecho, Venezuela lamentablemente es el único país de Sudamérica que no ha ido al Mundial. Oh, pero no tenemos que sentir menos por eso. Somos igual de grandes que cualquier país y estamos luchando y estamos trabajando por llegar al Mundial. Pero no puede contestar antes de la pregunta. Solo queremos ¿A qué hora te despertaste? ¿A qué hora te pararon? ¿Algún jugador ha hecho una así? Y no escuchen. que si algún jugador no ha hecho una moraleja que haya gustado. Te voy a decir, yo vine para acá hace mucho tiempo y entrevisté a Caricari Noriega. ¿No sabes quién es Caricari Noriega? Pero Caricari Noriega, desde que salió de acá, vivía en esa época en un tráiler que le ponían acá. Y Caricari hablaba del sacrificio de trabajo que había tenido que hacer para lograr lo que era en ese momento, pero que al haberlo logrado, y tiene que ver con lo que preguntaba a otros de ustedes, y haber cumplido su sueño, era lo más grande. Trabajar, dedicarte a lo que te gusta para conseguir lo que quieres, al final cuando lo logras es lo más. Pero no es sencillo ni el camino es corto. Hay que trabajar, hay que transitar en cualquier, como jugador, como entrenador, como representante, porque los representantes también les toca. Bueno, porque al final ese camino es larguísimo para que ustedes lleguen. Es día tras día, práctica tras práctica y todo ese esfuerzo, pero sí vale la pena. Y esa moraleja es calidad, porque de verdad que es bonito que un jugador vuelva a trabajar tanto y ver lo que ha logrado y sentirse tan contento y orgulloso por lo que logró. Eso motiva porque funciona en cualquier parte de la vida, no solamente en el fútbol. El señor que es presidente del centro portugués acá quiere ser el mejor directivo que haya pasado por acá, ¿sí o no? Y se esfuerza y hace su labor porque sea. Si el tocayo que lo está ayudando le está haciendo la partida para atrás, hay que sacar, no, mentira. Pero la idea es que. Y la escuela de aquí del centro, ¿cómo va a participar en los torneos de la liga? Y no hay una liga más 35 del club. ¿Y cuando hay todas las categorías? En su 8, su 10. Qué bueno. ¿Y si ya han salido jugadores de aquí para la selección del Estado? También. Bueno, eso es lo que ve. Ahí escucharon las palabras. De cualquier equipo pueden salir jugadores para la selección del Estado, Venezuela. Claro, bueno, no de volumen. Soy 17 de Ecuador. Claro. Es un equipo en la división de Rusia. Pero para que los sueños sí se cumplen. El nombre de volumen, gran jugador. Y una historia de vida además bien interesante, porque el chamo fue un luchador. Qué bonito eso. ¿Qué más te preguntas? Bonito. Usted como representante y como también estudió y profesional, ¿cómo cree usted que es la mejor forma de equilibrar tanto el deporte como el estudio, ya no solo en la etapa de enseguida, sino también como en la carrera universitaria? Mira, tú sabes que ahí te va a tocar tomar una decisión, porque después que terminas el liceo, si tú quieres dedicarte al fútbol, se hace complicado hacer las dos cosas. Y vuelvo a poner el ejemplo de mi hijo porque yo lo vi. Mi hijo terminando el bachillerato, hubo un evento en Aruba de universidades de Estados Unidos y lo invitaron. Fue un evento que hicieron en Aruba, no sé, 7 o 8 universidades estadounidenses que fueron a captar talento de distintas partes del mundo. Y había un solo venezolano, que era mi hijo Alfredo. Y llegó allá a ese evento y le ofrecieron una beca para que se fuera a estudiar a Estados Unidos. Se ganó un premio en ese evento. ¿Sabes cuál fue? El que nadie lo entendía.
porque era el único que no hablaba inglés. Y a pesar de eso, ya por ahí iba mal, porque yo lo había inscrito en 3 cursos de inglés y se había jubilado de 4. Bueno, seguía muy mal. Le dieron una nueva oportunidad y le dijeron: si estudias en inglés y te preparas, tienes la beca seguro. Y él dijo: claro que sí, lo llevo a Venezuela, listo en inglés, y me dan mi beca y yo voy. Y llegó a Venezuela, lo volvimos a inscribir en el curso de inglés, ¿y qué hizo? Entonces, depende de ustedes. Y al final, en esa época César Farías era técnico de la selección, y yo mismo al profesor César Farías y le dije: César, tengo este caso con mi hijo. Me dijo: Manuel, si él quiere jugar fútbol, no va a poder estudiar esta liga, porque si no quiso la beca, es porque quiere jugar fútbol. Entonces no va a poder estudiar. Si se va a dedicar a jugar fútbol, que juegue. Si quiere estudiar, que estudie. Y en ese momento pensábamos que quería jugar fútbol. Y después al final se dio cuenta que no y se dedicó a estudiar. Pero en esa pregunta que tú haces, si llega un momento que tienes que tomar una decisión, porque las dos cosas, al menos que sea con una beca en una universidad afuera, pero el estudiar becado y hacer las dos cosas, futbolísticamente quizás no termina siendo lo mejor, porque es más lento el proceso. Entonces, si tú quieres ser y tienes una buena oportunidad y terminaste el bachillerato, probablemente tengas que ya dejar los estudios apartados un momento. El caso de Diego Luna dejó de estudiar, ¿verdad? Sí. Tuvo que dejar de estudiar para llegar a ese nivel. O sea, llega un momento que hay que tomar decisiones, no es una decisión fácil, ni para usted ni para uno como padre, porque los padres dicen: mi madre va a dar los estudios por el deporte, sin saber si ella tendría que se logre el objetivo, porque no todos los que van en el camino llegan. Los que llegan al final son pocos, pero si se llega, es muy satisfactorio. De hecho, yo creo que en Venezuela se tiene que implementar la filosofía que tiene el Barcelona, en ese sentido, porque el Barcelona, cuando capta jugadores de la edad de ustedes, ellos tienen un colegio dentro de la Masía, que es la casa de formación del Barcelona. O sea, los chavos entrenan en la tarde, por poner un ejemplo, y en la mañana están en clases de escuela, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. De hecho, el caso de la Yamal, él decía en su momento cuando votó por el Barcelona que cuando jugaba el sábado y el lunes tenía examen de matemáticas. No sé si ustedes llegaron a ver eso en las redes sociales. Y ojalá que en Venezuela tengamos eso, que de repente la escuela de Minero, por poner un ejemplo, o la escuela del Centro Portugués, qué sé yo, cualquier escuela a nivel nacional, en los 23 o 24 estados del país, tengan esa filosofía, que más allá de formarlos a ustedes como jugadores, también los formen, digamos, de manera académica, de manera, digamos, que puedan tener el acceso a tener su clase de matemáticas, de historia, de castellano, etc. Creo que se está haciendo en un año, todos conocidos, que lo llevan a estudiar. Claro. Están pagando los estudios allá y todos se están, lo llevaron de aquí para Monaga y están estudiando. Claro, yo creo que hacia No, pero eso se hace porque cuando Alfredo trajo minero me pagaban los estudios. Lo que pasa es que preguntaba después de bachillerato. Después de bachillerato que se complica un poco la cosa, pero yo creo que ese tema de los gradúense de bachiller. Pero yo creo que el tema de los estudios, inclusive hay futbolistas que pueden tener algún acceso al tema universitario. Ya, eso de hecho también. Pero, a ver, en Venezuela es peor porque en Venezuela inclusive hay chavos que dejan el colegio, ¿me entiendes? Y no solo en Venezuela, yo creo que en muchos países de Latinoamérica eso sucede. Ojalá que aquí eso se magnifique, ¿no? Que se trata de terminar bachillerato. Por cierto, porque hasta ahora le he dado puro coñazo al hijo mío. No, el chamo después estudió, se graduó y trabaja, ¿no? Como ya usted que se quedó, después se dedicó a lo suyo y lo ha hecho bien, porque en la casa puede dar una cosa o puede dar la otra. Algo tiene que ser. ¿Para qué preguntar? Buenos días. No es preguntar. Acá en Venezuela, específicamente en el Caracas Fútbol Club, todos los niños que llegan al Casa Club, fútbol menor, liga FUB a nivel de categorías menores, están obligados a estudiar. Y también tienen un profesor de inglés, así como un médico asignado en Casa Club. El Caracas es un ejemplo extraordinario. Así como yo le digo a los alumnos míos,
Por ejemplo, si tú hubieras jugado fútbol profesional y no hubieras estudiado a tu edad, ¿qué fueras hoy? No tengo ni idea. Un ex jugador de fútbol. Pero tuviste la oportunidad de jugar y tuviste la oportunidad de estudiar. ¿Vas a ser ex licenciado algún día? Pues, no sé. Toda la vida vas a ser profesional, Probablemente sí. académicamente hablando. Como futbolista en algún momento vamos a pasar al olvido, pero tenemos una formación educativa. Entonces siempre digo, peleen por sus sueños. Si me preguntan a mí, saquen el bachillerato y dedíquense al fútbol, porque a los 40 años yo no puedo estudiar, no puedo jugar fútbol profesional, pero a los 40 años puedo sacar una carrera profesional. Si tienen ese sueño, que peleen por ello, los demás también la son. Y le voy a decir algo tan cierto, el bachillerato termínenlo sí o sí. Después de decir si son futbolistas o no. Le voy a decir algo. Muchas veces se cree que jugar fútbol, por ejemplo, en el caso de ustedes, es más fácil que estudiar una carrera universitaria. Pues sepan que no es así. Estudiar en la universidad, al final, escuchen esto, y no sé si lo han dicho sus padres, probablemente sí, pero esto que no se les olvide. Si usted va a la universidad y a usted le hacen un examen, ¿de quién depende que pase el examen? De usted nada más. No depende de más nadie. Si usted estudió, usted pasa. Si usted no estudió, usted no rafa, pero depende de usted mismo. Ahora, vamos al fútbol. Usted es el delantero estrella del equipo. Si no le pasan el balón, no se ve en la cancha. Si no le llega la pelota, no puede chutar a la. Si su compañero no ayuda para generar las acciones ofensivas, usted no aparece en el partido. Así sea el mejor delantero del equipo y el que tiene el más talento. En el fútbol, como deporte de equipo, de conjunto, usted no depende solamente de lo que usted haga. Por eso es que los deportes de conjunto son más complicados. Siempre estudiar en la universidad va a ser más sencillo. Siempre tratar de destacar en el fútbol o en cualquier deporte de conjunto va a ser más difícil. Así que si lo tienen claro, no pasa nada. Pero no crean que es un fútbol, porque muchas veces se dice, no, a ella me gusta más el fútbol, porque no me gusta estudiar. Y el fútbol es más fácil. No es así. Es al revés. El fútbol es más complicado porque depende de 11 que están en una misma cancha y que los 11 funcionen con las indicaciones del profe. Es tan así que es tan más fácil estudiar que jugar fútbol, que para yo graduarme de ingeniero, por ejemplo, me puedo copiar un examen y me gradúo. ¿Cómo yo me copio de la niña mal para ser bueno? Adelante. Buenos días, muchachos, un placer, Juan Aguilera. Para volver al tema del vino, me gustaría preguntarle ustedes cómo reaccionaron ante las declaraciones de esas populares del Grupo Martínez, sobre todo Manuel, que tiene esa experiencia en gerenciar equipos y llevar jugadores. Tú, por ejemplo, ¿cómo reaccionarías si un jugador de Delfines declara que es prácticamente imposible o que es mentira que se le puede ganar a otro equipo? ¿Ustedes cómo vieron esas declaraciones y si piensan que, por ejemplo, esa gira del Bocha le hizo algo también al grupo por decir eso? El Grupo Martínez, para este contexto, dijo un podcast, vamos a llegar a la última doble fecha. Eso es mentira, que Bolivia, así mismo dijo, que Bolivia le va a ganar a Colombia de Barranquilla. Y nosotros no vamos a ganar Argentina porque es el último partido de Messi en la eliminatoria. Nosotros definimos todos en Venezuela-Colombia. Eso lo dijo. ¿Y a ti igual te parece que eso está correcto como jugador de eso? A ver, yo creo que siempre llama la atención cuando un jugador se sale del discurso típico del jugador de fútbol. Yo creo que en el interior siempre hay un jugador que va a pensar, mira, obviamente es difícil este contrincante porque uno que jugó fútbol o que jugó béisbol sabe que hay un equipo mejor que otro. Pero a ver, yo creo que también como jugador profesional debes mantener cierto discurso que no solamente anima al vestuario, sino también a la afición, porque cuando vamos a jugar el Maturín, el jugador número 2 es la afición que viene al Monumental. Entonces, ¿cómo motivas a la afición a ir a ese partido si no le estás declarando que mira, es imposible que nosotros le ganemos a este equipo? Es decir, yo siento que está bien que tenga una opinión personal de qué puede esperar en ese partido contra Argentina, que bueno, de hecho el grupo no lo va a jugar porque está suspendido, pero sí creo que
como jugador tiene cierta responsabilidad, no solamente con su entrenador, sino también con sus compañeros y con la afición. Entonces yo creo que allí, obviamente el grupo es muy natural, pero yo siento que ahí él pecó de demasiada honestidad y por eso se le criticó tanto en las redes. No, yo creo que es una declaración que quizás para mucha gente puede ser desafortunada, porque digamos, bueno, seguimos pensando así, con esa mentalidad de notista, pero también el tema es que los podcasts, ustedes me imagino que como la gente consumen mucho podcasts, pero a ver, el podcast es un formato relajado, donde dice algunas cosas que quizás. Pero yo creo que el jugador cuando. Para que te acabo de decir eso, yo estoy de acuerdo con No, Juan. yo estoy de acuerdo, pero también. A ver, yo creo que el jugador cuando sube el pitazo lo haga todo de la cancha. Claro, pero si dicen eso, ¿cómo creen que lo Claro, Mira, Juan, ¿tú te acuerdas del partido que Colombia volvió a Argentina allá en Buenos Aires? ¿Qué año puede ser? para el eliminatorio de Estados Unidos 94. Ok. Sí. Estaba bueno, ¿no? Pero no, creo que fue para el eliminatorio de Estados Unidos 94, porque Argentina a ese mundial fue por la vía del rechazo. Y esa derrota fue la Colombia de Asprilla, Valderrama, etc. Pero te voy a decir algo. En esa época, que ese partido que hoy, nadie pensaba que Colombia podía jugar a Argentina allá. Exacto, eso era pensable. Ese Colombia es muy fuerte. Claro, pero pensé que iba a volar en Buenos Aires, ¿no? Y entonces es lo que te digo, hay que salir a buscarlo, hay que salir a buscarlo, porque no, si pensamos en grande, hay que pensar en grande. Si después no se da el resultado, no se dio, yo estoy de acuerdo contigo. Tú no puedes ya por asumir que vamos a perder el partido de Argentina, hay que salir a buscar el resultado. Si no se da, no se da, pero hay que salir con la confianza, que fue lo que hizo, y antes que Eduardo sigue este tema, que lo vio muy bien, Richard Páez. El profesor Richard Páez es el que le cambia la mentalidad del jugador venezolano en la selección. Médico tenía que ser. Lo que pasa es que también hay un factor aquí. Porque a Richard Páez le dice a los jugadores, señores, ya está bueno de esa mentalidad de pensar que los brasileños son mejores que los argentinos. Además les tengo un cuento de Richard Páez, que ustedes lo van a saber. Richard Páez se paraba, y voy con Brasil. Esto es testimonio real, en la pizarra. Esa era el Brasil de Ronaldinho y compañía, era un Brasil. Y cuando Richard Páez daba las instrucciones, le decía a los venezolanos, le decía, tú tienes que marcar Ronaldinho, tú tienes que marcar uno. Tú marcas al 8, tú marcas al 10, tú marcas al 7. Y en ese momento los jugadores no entendían el porqué de eso. El porqué el técnico no decía los nombres del rival, sino le ponía números. ¿Y cuál era el objetivo? Y después se entendió ese proceso donde Venezuela destacó. Se le perdió ese respeto. Se cambió la mentalidad de ver a los brasileños y a los argentinos como inalcanzables. Sencillamente, ese es un jugador más que tiene un número más que usted lo va a marcar. Se olvida de quién es y dónde juega. Eso lo hizo Richard Páez por el fútbol venezolano. Y así empezó a cambiar la mentalidad. De no pensar es que voy a jugar contra Messi, es que voy a jugar contra De Paul, no. Voy a jugar contra una selección rival y donde nosotros podemos ser tan buenos como ellos, independientemente que ellos jueguen en el club que jueguen y donde juegue yo, y podemos competir. Y mira por donde vamos ya, tan cerca de ir a un mundial. Sí, con el favor de Dios vamos a lograr. ¿Quién más por ahí? Me pongo contigo, chico, ¿qué pasa? Tremenda camisa lo va a hacer. Ahora, un poco el... ¿Qué cree que le hizo falta a la Vinotinto para quedar en clasificación directa mundial? A ver, esa pregunta está muy buena porque el fútbol es de pequeños detalles también. Yo voy a mencionar 3 partidos que para mí fueron dolorosos. No, dicho 4. El partido contra Chile en Santiago creo que es un partido que por lo menos se tenía que empatar. Y más viendo que Chile es una selección que tiene un nivel muy pobre en este eliminatorio mundialista. Me voy a ir a un juego de local, el Venezuela-Uruguay. Creo que Venezuela pudo haber ganado ese partido, porque además Uruguay llegaba con 12 bajas. A mí ese partido, me recuerdo, Manuel, que salimos tristes del Monumental de Maturín. Pero este fútbol es así también, porque puede venir Bolivia a decir, oye, mira, es que
partido de Venezuela-Bolivia en Maturín, nosotros fuimos a verlo empatado. O Perú, por ejemplo, que ese partido quedó 1-0 y que Perú dominó todo el segundo tiempo. Entonces, vamos a ponernos también en los zapatos de los peruanos. Ellos dirán, oye, a lo mejor nosotros tuviéramos 3 puntos más si hubiésemos ganado Venezuela porque pudimos haber ganado ese partido. Entonces, digamos, autoflagelarnos por lo que no se consiguió. O sea, lamentablemente el deporte también es de pequeños detalles. Y uno de los motivos por el cual no hemos ido a los mundiales es porque esos pequeños detalles nos han faltado. Porque, por ejemplo, en la eliminatoria de Brasil 2014, que ha sido el mundial que más cerca hemos estado, pequeños detalles. O sea, yo recuerdo que Venezuela-Uruguay, que se jugó aquí, por cierto, en Puerto Ordaz, en Cachamay, un gol de Cavani, como dicen ustedes, out of context. O sea, Fichero se barrió y Cavani le acabó una. Lamentablemente, pequeños detalles. Es más, recuerdo que en esa eliminatoria hubo un Venezuela-Chile que el Chupete Suazo, no sé si uno escuchaba ese jugador, Chupete Suazo, en cuanto a la Cruz, yo tuve la oportunidad de el Chupete Suazo contra Venezuela, era una vez el Chupete Suazo a nivel de clubes, era cualquier cosa, se ponía la camiseta de Chile, y sobre todo contra Venezuela, o sea, Chile era nuestra bestia negra. También cuál es el paso o ese nivel que nos falta desbloquear, que esos pequeños detalles estén a nuestro favor. Entonces, es un tema, el fútbol es un deporte tan maravilloso que te quita y te da. Te quita y te da. Lamentablemente para nosotros casi siempre nos quita, pero en algún momento nos dará. Y eso es una realidad. Yo creo que en la historia del fútbol venezolano hemos tenido momentos bonitos, por ejemplo, el Mundial Sub-20 del 2017, donde estaba Peñaranda, Sotelo, que fuimos finalistas de ese Mundial. Entonces, a ver, que por cierto, Peñaranda, yo siempre lo digo, hablando de la disciplina y de la mentalidad ganadora, Peñaranda es un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Y él mismo lo dice, porque quizás es de los futbolistas más talentosos de la historia del país, pero no tuvo esa mentalidad ganadora, no tuvo esa disciplina, esa humildad. Y usted, a ver, para que pueda triunfar, tiene que tener mucha disciplina, muchísima disciplina. ¿Qué falta? Adelante. Mi pregunta es: ¿cuál ha sido la mejor victoria de la vida para usted? La mejor minutito de la historia. No, la mejor victoria que tenía la vida. Yo creo que esa puede ser una del centenario de Montevideo. De hecho, fue la primera vez que se le ganó Uruguay de visita de la primera lluvia. Victoria 0-3, goles de Arango y el Turbo González. No, fueron 2 de Arango y 1 del Turbo González. 2 de Arango y 1 del Turbo González. Partido histórico. Y yo me atrevo a decir la victoria frente a Argentina en Puerto La Cruz, gol de Boliviana. Bueno, es que esa minutito era fantástica, la minutito de Faría, creo que ha sido la mejor minutito de la historia. Hasta que no vayamos a un mundial, la mejor minutito de la historia para mí, no sé si lo dicen conmigo, mano, es la minutito de Faría que casi llega a ese mundial de 2014 y quedó de cuarto en la Copa América 2011. Entonces, bueno, hasta que no vayamos al mundial, esa para mí es la mejor minutito. Yo me quedo con la minutito de Richard Páez, aunque quizás no tuvo primero con esa minutito de Richard. Y respecto a tu pregunta, yo me voy a quedar con un partido. Para mí, la victoria más significativa no fue un partido eliminatorio, fue cuando le ganamos a Brasil 2-0 en el amistoso. Vamos a poner como teledeporte. No, bueno. Cuando le ganamos a Brasil en el amistoso, con el gol de Ronald Vargas. No me vas a venir a decir a mí. El señor preguntó que cuál era, yo digo la mía que dice la suya. No me vas a venir a decir a mí que un amistoso es más importante que ganar Argentina con el eliminatorio. Yo dije eso. Pero fue un amistoso. Yo pregunto que para mí para la victoria más importante. Para mí, cuando le ganamos a Brasil, que no le habíamos ganado. Y ojo. Si le ganamos a Colombia ahorita, eso va a ser la mejor. Yo creo que Venezuela-Colombia de ahorita es el partido más importante de nuestra historia, ¿no? Se ganó, pero un amistoso, pero yo creo que con todo el respeto de mi hermano y amigo Manuel, yo creo que el gol de eliminatoria sudamericana, eso mata todo. Sí, mira, vamos cerrando, pregunta, ¿qué falta? Para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor técnico que ha pasado en la historia por Tuaro o en el título de ustedes? ¿De la Vinotinto? Sí.
Para mí lo digo claramente, para mí el profesor Richard Pablo. Tengo una profunda estima a Richard, porque además que Richard es un tipazo, una gran persona. Lo que pasa es que estadísticamente, querramos o no querramos reconocerlo, Espérate que está entrando el tesorero. ¿no? Para mí el mejor técnico de la historia hasta ahora es César Farías. ¿Por qué? Porque con César Farías fue el técnico que más cerca hemos estado en Farías. Y además, la mejor actuación histórica en una Copa América o en cualquier logro de torneo a nivel de selección mayor es con Farías. Ojo, y no soy pro Farías, en serio, pero siendo objetivo, creo que hermano, una de las mayores hazañas de la historia del deporte venezolano fue aquella Copa América de Argentina 2002. Y esto ha sido un proceso, porque esta evolución del avionetismo, hay muchos técnicos involucrados. Tenemos que ir más atrás. Sí, claro. De Omar Pastoriza para acá y todos los técnicos. Y claro, si la avionetismo llega al mundial ahorita con el Bocha Batista, tendremos que decir que el técnico más exitoso sí el Bocha, porque sería el primero en llevarlo al mundial. Pero quedará que ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me había entrado al mundial, donde clasifican 7. Pero Técnicamente, lo que tú estás opinando de Farías, yo tampoco tengo nada a favor de Farías, no tengo nada en contra, pero es un tipo exitoso totalmente. Sí. El Bocha, con el equipo que tiene, con toda la evolución que hemos tenido, jugadores fuera del país y clasificar en el sistema viejo, hubiéramos eliminado hace rato. Así de simple. Farías sigue siendo el más exitoso y la base la construyó desde mi punto de vista Pastoriza y la llevó a mejor término Richard Páez. Claro, pero, a ver, afortunadamente existe ahora este nuevo formato, o estos 2 cupos y medio añadidos en la eliminatoria. Entonces, el hecho de que esa hazaña ocurra, aunque cada uno tiene su opinión y es totalmente válido. Pero ha sido, clasifiquemos escéptico, como un autogol en el 95, en el repechaje. En el repechaje, un acto horrible, imagínate, contra Corea del Norte, y Corea del Norte pega 7 balones en los postes, un acto horrible. Pero ganamos con un autogol en el 95. No, yo lo voy a celebrar igual. Claro. Y evidentemente, la hazaña, o sea, el entrenador es mucha batista. Entonces, ahora que clasificaron 2 y medio más. Claro, es un buen argumento, no te lo critico, pero es lo que hay. Mira, algo que se me olvidó que quería comentarles, como que veo el fútbol venezolano que es importante. Ahorita la selección de avionetismo, todos los que están juegan fuera de Venezuela. Eso era algo que cuando yo tenía la edad de ustedes no existía. ¿Verdad? Antes la selección era todo el metropolitano. Tener un jugador fuera de Venezuela no existía. Eso para que ustedes tengan conciencia de cómo se ha venido trabajando y cómo es la evolución, cómo es el proceso. Ahorita todos los que juegan el avionetismo juegan equipos fuera de nuestro país. Cuando están en Riva, ¿han podido estar en Riva, sí o no? O un poquito, unos y otros no. Bueno, estar en Riva puede ser considerado el jugador más talentoso en la historia del fútbol. Si alguien dice que está en Riva es el más talentoso en la historia, no pasa nada. No pasa nada. Está en Riva, el Real Madrid lo quería fichar. Ustedes que ven tantos partidos en la Champions, el Real Madrid quería fichar a Stanley Riva. Pero en esa época no había ni agente, ni había manera. Y Stanley Riva llamó al presidente de la el Real Madrid llamó al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el señor Rafael Esquivel en esa época, para hablar del caso de Stanley Riva. Ya había una Copa América y Venezuela tenía un compromiso. Y le dijeron que había una posibilidad de ficharlo, pero que tenía que irse de una vez a Europa y no podía participar con Venezuela en la Copa América. Y el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol dijo, pero ¿cómo yo voy a quedar en la selección sin mi mejor jugador? No, olvídese de eso. Y no le dijeron que no estaba en nada. Y está en juego con Venezuela. Y se perdió esa posibilidad. Para que vean cómo ha cambiado la historia. Pero siempre hemos tenido jugadores talentosos en nuestro país y pudimos tener a un venezolano en el Real Madrid en esa época. ¿Cuántos minutos quedan del presidente? Ya. Ya estamos terminando. Ya 10 minutos. Preguntas, díganlo. ¿Cuáles son los 3 mejores jugadores de la reglamento de esto? En la historia. Ok. San Juan Juan Arango. Y para mí el tercero es Stanley Riva. Para mí ese es el top 3
Es más, hasta hace poco Arango para mí era el mejor jugador de la historia. Lo que pasa es que ya Salmón es el máximo goleador de la historia de la Vinotinto. Yo a eso le voy a añadir lo que han hecho a nivel de clubes. Arango, con el Mallorca y con el Gladbach, tuvo una gran carrera. Pero Salmón tiene más de 100 goles en Europa. Eso es poca cosa, que por cierto, volvió a Europa ahorita porque ya lo vieron los 35 años. Más de 100 goles en Europa, eso no es poca cosa. Y además, máximo goleador de la Vinotinto. Máximo goleador de la Vinotinto en eliminatorias. Estamos a punto de llegar al mundial gracias a los goles de Salmón. Mira, y tienen una tarea ustedes, y involucren a su papá en esto. Papá, en donde fuimos dijeron que los mejores de la historia de la Vinotinto eran Salomón Rondón, Juan Arango y un tal Stanley River. No. ¿Quién quiere Stanley River? ¿Qué Y busque video de quién es Stanley River, porque Stanley River es uno de los... Y busque Caricari Noriega, que es acá. Busque quién fue Caricari, Daniel Caricari Noriega. Porque tienen que saber que también tiene fútbol referente a nuestro fútbol en el pasado. Adelante. Stalin es un fenómeno, y aparte quiero añadirle algo, que cuando Stalin, en la Vinotinto de los 90, como ya mencioné, el único futbolista que jugaba en Europa, jugaba en Bélgica, que se fue a Stalin River. Vale, ustedes los fenómenos que era, los fenomenales que era Stalin River. El movimiento Vinotinto es un movimiento positivo que nos une a todos los venezolanos. Pero en cuanto a idiosincrasia del fútbol nacional, pero ya lo vemos, muchos de los muchachos no saben quién es Terry Rivas, capaz no conocen de jugadores como el Caricari, excelente jugador, el Diablo, que jugó aquí en Mineros. Ustedes saben mucho del fútbol nacional. ¿Qué hace falta para que el fútbol nacional sea más expuesto, en este caso la Liga Putupé, o para que estos chicos de una u otra forma tengan más arraigo a la idiosincrasia del fútbol nacional? Ah, qué buena pregunta. Vamos a responder esa pregunta porque me tengo una sorpresa y bueno, creo que brindemos un aplauso. Aquí está el Bocha Batista con ustedes. Yo le voy a pedir a Bocha que no sé si por el micrófono le puede dar unas palabras, algún consejo, alguna en altavoz. Sí, quiero que el altavoz. ¿Me escucha, Fernando? ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos. ¿Algún consejo que le pueda dar? Un saludo, algo. No, a ver, siempre cuando uno habla con jóvenes, que todo lo que traten de hacer lo hagan con valores, con responsabilidad, con muchas ganas y con mucha pasión. Si van a intentar ser jugadores de fútbol o lo que hagan en la vida, que sea con pasión, con ganas, con sacrificio, que con todo eso a la larga siempre las cosas se logran. Así que bueno, ese es un poco mi saludo y mi mensaje para todos los hermanos que veo ahí y mandarle un saludo muy grande. Mira, vamos a mundial, vamos a mundial. Seguro, el sueño que todo Venezuela decida el mundial en septiembre vamos a clasificar directo por repechaje, pero no tengo duda que el año que viene la Vinotinto va a estar jugando el mundial. Alguien que tiene una pregunta rapidito sobre el bocho, rapidito ahí. Está en un aeropuerto y se va a montar un avión ahorita. Adelante. ¿Qué se siente entrenar a los jugadores de la Mira, por aquí pregunto, ¿qué se siente entrenar a los jugadores de la Vinotinto? Pregunto un chapotito. Es lo máximo. Tomás, la verdad que es algo muy lindo y bueno, la verdad que estamos haciendo todo lo posible para darle una alegría a los chicos de Venezuela y que puedan ver por primera vez a la Vinotinto en el mundial. Mira, hay un chavo más que me hace dos preguntas. ¿Tienes tiempo? 2 minutos más. Dale,
La valija con la maleta. Adelante. ¿Cómo se sentiría si estuviéramos en el mundial? ¿De cómo se sentiría si estuviéramos en el Mundial con Venezuela? O sea, ¿qué se sentiría en el Mundial con Venezuela? Y es un sueño inimaginable. Todos los días me despierto y me levanto y lo que primero hago antes de lavarme los dientes y de saludar a mi familia es pensar en ese sueño de la vinotinta del mundial. Bueno, adelante. Última. ¿Cuál es el mejor jugador que ha pasado por su selección? Ajá. No, con él. ¿Cuál es el mejor jugador que más dirigió? De Villavicencio. El mejor jugador que más dirigió. Voy a decir que si hay uno que es el mejor, la verdad estaría siendo injusto y no es para quedar bien, pero bueno, creo que tenemos muy buenos jugadores y si hoy tendría que nombrar a uno por su profesionalismo, por la gana que tiene el mundial, por lo que entrena y por lo que representa para el grupo, es Salomón Rondón. Bueno, un aplauso para nosotros. Mira, ¿cómo te sentiste cuando te llamaron para dirigir la vinotinta? Fue una decisión difícil porque yo en ese momento estaba dirigiendo la selección argentina sub-20 y sub-23, ahí en el proyecto de Scaloni, y la verdad que son de esas decisiones que lo pensás lógicamente con la cabeza, con la familia, pero hoy, después de 3 años de haber tomado esa decisión, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Gracias. Saludos a todos los chavos. Gracias. Mire, para ir cerrando con la pregunta que nos sigue. Lamentablemente el fútbol venezolano, y digo lamentablemente porque no todos los equipos han entendido lo importante que son las categorías menores. Y las categorías menores han tenido una evolución. ¿Y cómo va esta evolución para que ustedes vean que no es fácil las categorías de ustedes? Hasta hace poco, estoy hablando probablemente hace 10 años, 11 años, los equipos de primera división no estaban obligados a tener todas las categorías menores, quizás un poquito más. O sea, un equipo de primera división, Mineros, Caracas, todos los equipos que estaban en primera de Táchira, solamente tenían sub-18 y sub-20. Los más pequeños no eran prioridad. Llegó una decisión de la Federación Venezolana de Fútbol acertada, probablemente 2014, 2013, donde nos obliga, dice que todos los equipos de primera división tienen que tener las categorías de ustedes. Ese fue un paso muy importante para el desarrollo del fútbol venezolano. Y se empezó entonces a dar que los chavos a los 12, a los 14 años podían vestir camisas de los equipos de primera división, sus 16, sus 14. Después llegó una regla del juvenil que fue un éxito, y hasta ahora yo no entiendo por qué la eliminaron. Se eliminó cuando llegó Peckerman, que dijo que la regla y no la han restablecido. La regla del juvenil era que los equipos de primera división tenían que tener obligatoriamente jugadores juveniles arriba. ¿Qué originaba esto? Que en primera división el cuerpo técnico tenía que voltear a las canteras para ver quién eran los más destacados para ponerlos a jugar arriba. Y eso siempre ha sido una lucha, el profe Roberto puede es una lucha porque en la categoría menor ustedes lo viven, a veces no hay uniforme, a veces no hay balones, no hay los conos, no están los equipos de trabajo, tenemos que practicar en canchas de tierra. Y eso ha sido una gran limitante a la pregunta que tú haces de por qué el desarrollo del fútbol venezolano quizás ha sido tan lento.
porque no hemos tenido una estructura, los equipos no han tenido una estructura para entender que la formación, ese proceso de ustedes, esa práctica todos los días, es lo que va a permitir lograr los resultados más adelante. Seguimos solamente apostando a que el chavo con talento, con dedicación, sin darle las condiciones ideales. Eso ha cambiado. Ahora tenemos equipos muy comprometidos, organizaciones muy comprometidas, creando estructuras en la categoría menor, teniendo profesores que se preocupen en cada categoría, teniendo un coordinador de entrenadores. Eso ha mejorado, pero todavía nos falta bastante. Y cuando eso que tú estás pidiendo y preguntas llegue, cuando todos los equipos de fútbol entiendan que no tienen que ser un equipo, sino una organización que sea de verdad, que esté pendiente de primera, como la Sub-8, de igual manera, vamos a tener un fútbol mucho más desarrollado. No va a ser fácil, todavía nos queda tiempo, pero siento que se están dando pasos que antes no existían. Seguro cuando el profe Rogelio jugaba fútbol era peor. Ahora hemos ido mejorando. Eso me queda de decir algo, que hace unos meses yo tuve la oportunidad de entrevistar a un scout argentino que vino a Venezuela a captar talento. Nunca se me olvidó sus palabras, textual, dijo: después de Brasil y Argentina, el país que más talento innato tiene en una edad comprendida entre los 5 y los 13 años es Venezuela. Lo que pasa es que pasa mucho lo que está diciendo Manuel: tema estructura, tema alimentación, entorno familiar. Y sobre todo la toma de decisiones del futbolista venezolano en una edad comprendida entre los 15 y 18 años. Parece que el talento no es suficiente. El talento es una herramienta importante, pero no es suficiente. ¿Cuál es tu 11 ideal histórico de la visita? Uy, a mí la dejo, vale. A mí no, solo. Vamos, portero. Para mí, el mejor portero de la historia. Para mí duda. Sí, por si. ¿Usted sabe quién es Dudamel? Mira, no, pues tiene que averiguar quiénes son los jugadores, ¿por qué pasa? Lateral derecho Rosario. Mira, Dudamel lo vi yo marcar un gol de tiro libre, siendo portero, contra Argentina, estábamos perdiendo. Ya en el partido, Dudamel salió el arco, un tiro libre cerca, y no voy a cobrar yo. Fue para allá el portero, cobró su tiro libre, gol y se devolvió. Ese era Dudamel. Y también en su momento luchó mucho por el respeto a los jugadores venezolanos en la selección. Y de verdad creo que debe estar ahí. Yo creo que Wilker Faliñez puede estar en el debate, porque Wilker Faliñez. No, pero, ojo. Porque si no le conoce a la idea. Pero Wilker Faliñez también puede ser medio. Pero Wilker, por ejemplo, fue finalista de un mundial. Sub-20. Bueno, eso estamos hablando de Argentina. Claro, pero Wilker también es jugador. Para mí, lateral derecho Rosario. Hasta ahora. Porque claro, ahora usted es la primera edición de España, pero Rosales, los números hablan. Lateral izquierdo. Es difícil. Vallenilla Pacheco, Luis Vallenilla Vallenilla lateral derecho. Para mí no lo podría lateral izquierdo. Me van a matar por lo que voy a decir, pero creo que por es difícil porque no hemos tenido laterales izquierdos constantes. Es nuestra. De hecho, todo jugador zurdo talentoso juegue la posición que juegue, siempre le dicen que si fuese lateral izquierdo, porque por alguna razón en Venezuela los laterales izquierdos no se dan, y si eres zurdo es mucho mejor. Yo creo que podría estar entre el zurdo Rojas y Gabriel Sichel. Creo que ahí está el debate. Y creo que es Gabriel Sichel. Y centrales. Tú me vas a matar por lo que yo voy a decir. Me vas a matar por lo que yo voy a decir. Porque en esa dupla de centrales yo pongo a Vicarrondo, yo creo que sí, ahí podemos, y Fernando Morevieta. ¿Por qué pongo a Morevieta? Porque a Morevieta, en el corto tiempo que estuvo en la Vinotinto, a eso hay que sumarle que jugó en primera división en España. Y usted dirá, bueno, pero es que él realmente es vasco, pero claro, a efectos de estadística les mencionaron. Un poco más de 200 partidos en primera división, le hizo el gol a Argentina en el tiempo mundial. Pero tengo que poner a José Manuel Rey. Hay gente que pone a José Manuel Rey, pero yo pongo a Morevieta, es una opinión impopular, totalmente impopular. Pero para mí a Morevieta está en esa duda. Ponemos el medio campo. ¿El tetero está bien? No, José Manuel Rey. Es una opinión impopular. Medio campo. Pivote defensivo, para mí es Tomás Rincón. Tomás Rincón. Yo creo que Tomás Rincón no es debate. Aquí el tema es,
hacemos un 4-4-2 o un 4-3-3. 4-4-2. Ok, entonces se necesitaría un segundo mediocampista defensivo o mixto, que para mí sería Yangel Herrera. No, para mí el malo, No, para mí Yangel Herrera es bajo novena. No, para mí Yangel Herrera. Ok, está bien, está bien. Para mí, no sé qué opinan ustedes. También sí. Yangel Herrera. Podríamos ganando, evidentemente, digamos, en un 4-2-2-2 Arango, y creo que ahí viene un buen debate, porque como sacamos esta línea de esa sociedad. No, bien, está. O sea, sería 2-1, Arango y Stalin. ¿Estamos de acuerdo? Arango y Stalin puede ser. Sí. Pero por ejemplo, pero fíjate, hay jugadores. ¿Dónde dejamos la carrera de Maestrito Gonzalo? Sí, está bien, pero no está por encima de la cabeza. ¿Dónde dejamos, pero es que ya va, dónde dejamos la carrera de Lobito Guerra, que fue campeón de América? Claro, pero es que ya va. El Lobito Guerra fue un gran jugador con el Lotito y a nivel de clubes, o sea, su carrera fue impresionante. ¿Y la delantera? No, Salomón Rondón tiene que estar. Salomón Rondón es uno de los dos delanteros. Y yo creo que el otro debería ser Giancarlo Maldonado. Porque estadísticamente, hablando de delantero, ahí están los números de Giancarlo Maldonado. Mira, yo ya tengo una tarea. Tienen que buscar todos esos nombres de la biblioteca. ¿No sabes qué es Giancarlo Maldonado? Todos son glorias de nuestro país. Oye, Giancarlo Maldonado es un goleador espectacular. Mira, nos vamos, sorteo, papelito. El mejor técnico, ¿quién es el técnico de ese equipo? El técnico. ¿Quién? Richard Pala. Ahí está. Un video ahí, pónganse, vamos. Vamos, párense, ven. Atención, muy bien. Excelente. Nos vamos, papelito. Voy yo. Vale. Vamos ahorita con la pelota, con el balón. El Flaca ya no tiene papel. ¿Qué va a llevar la logística aquí? El Flaca ya no tiene papel. ¿No tiene papel? ¿Quién me falta? Vamos a empezar con la justicia. ¿Quién no tiene papel? Lo prepara atrás. Voy que tengo. Estamos listos. Mano, todos tenemos papel. Ya va, y metimos los dos papeles ahí. Mano, metimos los dos papeles ahí. Listo. Sí. Voy. Vaya, Marino, ¿ese eres tú? Claro. 0, 6, 4. Total. Déjame seguir, dale. Dale, otro, dale. Voy. 1. Y tiene 1. 4. 1. No queremos tomar el centro. La camisa. Ahora vamos a entregar la camisa de la Vinotinto actual. Que se nos va el tiempo. Ya el presidente lo vamos a Lo deja el autobús.
Ajá, 6. 0-0. Vamos, 0-0-9. No, la verificación es correcta. Gracias, por supuesto, a la directiva del club. Gracias por recibirnos, gracias a ustedes por venir. Escuchen, antes de que se vayan, gracias de verdad, porque sé que nos pagaron temprano, que probablemente lo hicieron venir para acá y ustedes dijeron qué vamos a hacer para allá. Gracias por estar acá, espero que lo hayan disfrutado. Gracias a José, gracias a la gente de RNB. Gracias de verdad. Vamos a hacer nosotros para ustedes. Que Dios los bendiga, bendiciones para todos. Sigan cumpliendo su sueño. Disfruten. Gran abrazo.